by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida al personal que se ha unido a este webinar. Vamos a esperar un momento para que se terminen de unir las personas asistentes al evento. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? By the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Hola.
Hola. Hola. Preparándonos para dar inicio en 20 segundos. Prevenimos a los participantes en este quinto encuentro pedagógico y a nuestra ilustre conferencista que en 20 segundos vamos a estar dando inicio a este quinto encuentro pedagógico, reflexión y acción. El aula invertida, su aplicación en las clases y algunos tips técnicos para implementarla. Pedimos al máster colocarnos el flyer de este encuentro. Conoce qué parte del Centro para la Enseñanza, el Aprendizaje y la Excelencia Profesoral. El Departamento de Pedagogía está creciendo para ti. El Centro para la Enseñanza, el Aprendizaje y la Excelencia Profesoral es la unidad del Departamento de Pedagogía que gestiona y apoya el logro de la excelencia, mediante acciones de cualificación permanente, de acompañamiento y seguimiento a la enseñanza y aprendizaje, con el propósito de garantizar una docencia alineada a la plataforma misional e indicadores de alta calidad institucional. Nuestras líneas de acción: cualificación pedagógica, didáctica y tecnológica, promoción de la reflexión y sistematización de buenas prácticas profesorales, gestión, acompañamiento y asesoramiento de iniciativas de innovación pedagógica, consolidación de una comunidad académica de aprendizaje y gestión de la excelencia profesoral. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo todos los participantes en este quinto encuentro de parte del equipo del Departamento de Pedagogía y de nuestra directora Sara Karina Solano. Inicialmente, darle las gracias a nuestra conferencista del día de hoy y a ustedes por siempre estar acompañándonos y ser muy receptivos a este tipo de espacios que se han institucionalizado este año y que hacen parte de uno de los procesos que se orientan del Departamento de Pedagogía y más puntualmente desde el CAED, que ustedes acaban de ver en nuestro pequeño videoclip en donde hacemos toda la explicación acerca de este importante centro que viene pues posicionándose en la universidad a través de este tipo de espacios de reflexión. Estoy aquí presentándoles a nombre del Departamento de Pedagogía nuestro quinto encuentro, el aula invertida, su aplicación en las clases y algunos tips técnicos para implementarla. Una charla, un tema muy importante, muy pertinente, pues en el marco del desarrollo de los procesos que venimos orientando en cuanto a la formación, a la educación bajo la modalidad virtual, combinada y remota. Tenemos ya identificada en nuestra universidad muchas experiencias relacionadas con este tema del aula invertida, que es una de las estrategias, como seguro lo va a confirmar nuestra conferencista, más posicionada en este tipo de modalidades de educación. Inclusive acabamos pues, de tener un reconocimiento del COLAB, el laboratorio del Centro de Laboratorios del Ministerio de Educación Nacional, sobre una experiencia del aula invertida, concretamente de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Bueno, sin tanto preámbulo, nuestra conferencista de hoy, Erika Duque Bedoya, profesora del Centro de Tecnologías para la Academia, CTA, e integrante del grupo de investigación Proventus en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana, ingeniera electrónica egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia, magíster en Ingeniería Informática de la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia, y especialista en Pedagogía y Docencia Universitaria de la Universidad San Buenaventura, Bogotá, Colombia.
docente de las asignaturas Competencia Básica Digital, Humanismo Digital y Proyecto de Grado para los estudiantes de la Maestría en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana. Temas de interés: aplicación de tecnologías emergentes en educación, realidad aumentada, humanismo digital y aprendizaje por servicios, service learning. Nuestro agradecimiento infinito a la doctora Erika Duque Bedoya por su invaluable aporte a estos espacios de la Universidad Simón Bolívar, con el propósito de seguir cualificando a nuestros profesores y, por supuesto, seguir el camino de la calidad en nuestros procesos educativos. Deseamos, pues, que todos los asistentes resuelvan muchas inquietudes, muchas preguntas y se lleven muchas ideas para implementarla en el desarrollo de su docencia. Tendremos entonces en primera instancia la intervención de la doctora Erika Duque Bedoya y finalmente abrimos un espacio para preguntas y para comentarios y también, ¿por qué no?, para compartir experiencias con la doctora Erika Duque Bedoya. Los dejo entonces en las manos de la doctora Duque Bedoya. Muchísimas gracias y que tengamos realmente un espacio de crecimiento en lo que sigue. Adelante, doctora. Un momento, que es que estoy teniendo problemas con la... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahí o no? Sí, la escucho perfecto. Bueno, ya se perfectamente escucha. Se le escucha, Perfecto. perfectamente. Ya. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Nuri Ultría por esta invitación, y para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio sobre el aula invertida, que, como nos decía la profesora, pues es una de estas estrategias pedagógicas que estamos teniendo con mayor auge con relación a toda esta situación que hemos vivido de la virtualidad. Doctora, disculpa que la interrumpa, no estamos viendo su presentación. No, todavía no la estoy presentando. Es que Okay. estoy aquí primero saludándolos y ya voy a empezar. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema del aula invertida, y la idea es que en este espacio podamos reflexionar, hacer ese ejercicio pedagógico sobre de qué se trata esa aula invertida, cómo podemos implementarla y algunos criterios de diseño para que los profesores nos animemos a implementarla de manera más activa, aunque, como nos decía pues la profesora Nuri, pues ya ustedes ya tienen una experiencia grande con relación a la presentación de esa convocatoria que hizo el Ministerio de Educación, y los felicito también por eso. Eso es un logro muy importante. Bueno, entonces, el aula invertida o la clase invertida es esa estrategia pedagógica que, como su nombre lo indica, transfiere el trabajo de determinados procesos que usualmente de manera clásica hacemos en el aula, como por ejemplo que nosotros, los profesores, explicamos el tema, los estudiantes toman nota y después, en un espacio aparte, afuera del aula, casi siempre, los estudiantes deben efectuar las tareas y el taller que el profesor le ha dejado. Aquí es al contrario, esto es otra manera de hacer las cosas, en donde de alguna manera el estudiante se apropia de su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en esta estrategia del aula invertida, nosotros los profesores transferimos ese trabajo hacia otro espacio que es la casa, en donde usualmente se hacían las tareas, y en el salón de clase se hacen las tareas que debían hacerse en la casa. ¿Cómo así? Sí, es un proceso de aprendizaje que se utiliza fuera del aula, pero con la experiencia docente en cuanto a potenciar esos procesos de adquisición de conocimientos dentro del aula. ¿Cómo así? En el caso tradicional, como lo explicaba, pues somos nosotros quien diseñamos una clase, la explicamos en clase, el alumno toma nota y bueno,
En cambio acá somos nosotros quienes previamente hemos preparado la sesión a través de un video, que se lo damos a conocer a nuestros estudiantes con suficiente anticipación para que ellos en su casa puedan estudiar esa temática que le hemos dado, que le hemos transferido a ese video, y en el salón de clases pues hagan lo que usualmente hacía en la casa, es decir, los talleres, las tareas, pero el aula invertida lo que busca, como les decía, es esa apropiación del estudiante de su propio conocimiento y que nosotros seamos tutores, seamos mentores, ayudándole al estudiante a tener ese proceso metacognitivo de decir cómo estoy aprendiendo, cómo aprendo mejor, si por medio del video, si por medio de estar en el medio tradicional de las clases, o cómo hago para poderme expresar mejor con mis pares, con mis compañeros, realizando una tarea, un trabajo que debo hacer en clase, que previamente me han explicado por medio de un video que me han dejado en la casa, ¿cierto? Entonces, en este caso, el rol del profesor se transfiere o cambia un poco porque nos interesa más, y esa es la idea del aula invertida, que el estudiante se apropie, pero también nosotros los profesores seamos y tengamos un acompañamiento más personalizado con respecto a los estudiantes en el salón de clase. Entonces, la idea de nosotros es apoyarlos en el proceso porque ya hemos dictado previamente la temática a través del video. Entonces, no llegamos a la salón de clases a impartir la lección, sino que llegamos a, digamos, a hacer ese proceso de metacognición con relación a nuestros estudiantes, en donde ellos tienen que pensar, ¿cómo así? ¿Cómo está enseñando este profesor? ¿Qué aprendí con relación al video? ¿Y cómo lo puedo aplicar de una manera más eficiente con mis compañeros de salón y con el mismo profesor asesorándolos? Entonces, eso implica varias cosas. Por parte del profesor, tenemos que pensar las temáticas. Es decir, no todas las temáticas, no todos los temas que queremos pueden ser dictados con este tipo de metodología. ¿A qué me refiero? Aquí hay temas que son muchísimo más complejos y necesitan un acompañamiento más directo por parte nuestra. Pero hay temas que quizás no son tan complejos, son más o menos accesibles para un video y los estudiantes pueden ver ese video constantemente para aprender mejor esa temática. Entonces, hay que pensar muy bien esas temáticas y también la experiencia docente pues le va diciendo a uno este tipo de tema, si es mucho mejor darlo en aula invertida o este tema necesito darlo completamente, explicarlo de una manera más clara, de una manera, sí, con mucho más concentración, porque es un tema mucho más complejo, de acuerdo a la temática, de acuerdo a la experiencia de los estudiantes del salón y de acuerdo pues a la edad y a todos estos factores que tenemos que tener en cuenta en el momento de preparar la clase. Eso también implica por parte del profesor que debemos esforzarnos en planear la clase, pero diferente. Digamos que la aula invertida también implica una planeación, pero es un poquito distinta, ya la vamos a ver, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que queremos lograr con nuestros estudiantes. Ahora, otra cosa que es importante, este tipo de estrategia no es inmediata, porque entre otras cosas nosotros estamos acostumbrados a tener a recibir clases de manera pasiva. Es el profesor quien da la temática, quien expone la temática y es el alumno que toma clase, que está atento a lo que dice el profesor y que en la casa, en otro espacio, hace las tareas asignadas. Aquí no, aquí es completamente al revés. Somos nosotros los que estamos en el salón de clase para apoyar a nuestros estudiantes en cuanto a resolver las dudas, en cuanto a ayudarlos a apropiarse del tema en los grupos de trabajo. Pero ya la temática fue dictada. Entonces, a veces es muy complicado para los estudiantes asumir y hacer ese cambio de la percepción en cuanto a la manera de dar las clases. Por eso, no podemos esperar en el aula invertida que tengamos resultados inmediatos porque es un proceso. De hecho, hay que preparar a los estudiantes para que estén en este proceso.
hay que de alguna manera empezar a soltarlos. ¿Cómo así? ¿Sí? A correr el precio de asumir la libertad del estudiante. A veces es muy común que diga, profe, es que no alcancé a ver el video. Entonces uno mira, pues es que esto funciona así. Y es necesario que tú veas el video para que te puedas integrar a los demás estudiantes de la clase. Entonces, a veces puede costar un poquito mientras los estudiantes asumen esta nueva metodología dentro de su misma experiencia. Por eso es importante que cuando vayamos a adquirir o a diseñar el aula invertida, expliquemos muy bien a nuestros estudiantes de qué se trata. Esto tiene unas ventajas para el estudiante. Puede que implique un poquito más de trabajo para nosotros, voy a devolverme a la anterior diapositiva, porque toca que nosotros estemos realizando la planeación de la clase de una manera un poquito más distinta como estamos acostumbrados. Y ya vamos a ver acerca de la implicación de esto. Por parte del estudiante, implica que puede ir a su propio ritmo, puede aprender y ver cuando quiere sus propios videos, puede tomar nota, devolverse en el video, y esto es aprender a aprovechar la tecnología para, como lo hemos visto en esta pandemia, pues estudiar mejor, pero también a tener autonomía. Ese es como el sueño que tenemos los docentes, que el estudiante se apropie de su propio conocimiento, que reflexione acerca de cómo está aprendiendo, esa es la metacognición. Pero también, como les decía, pues toca correr el riesgo de asumir la libertad del estudiante. Sin embargo, somos nosotros los profesores quienes debemos animarlos a ellos para que apropien esas temáticas y apropien también esta estrategia. Por otra parte, pues es importante avisarle también, si es el caso, a los padres de familia y también a los jefes. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto es una metodología un poquito disruptiva. Entonces, a veces puede pasar que los padres de familia pueden decir, pero ¿cómo así? Mi hijo se mantiene viendo videos. Un momentico, su hijo está aprendiendo viendo videos porque la metodología es distinta. Y para también decirle a los jefes, bueno, voy a aplicar este tipo de metodología para que sepas que esto es un proceso, que no vamos a tener resultados inmediatos, porque entre otros casos hay que mirar cómo se evalúa, ¿no? Entonces, implica toda una planeación y tener muy claros los objetivos que se quieren lograr mediante este tipo de estrategia. Ahora bien, ¿cómo implementarla? Bueno, antes de implementarlo, pues es importante que reflexionemos, esa es la pedagogía, una reflexión acerca de esa sinergia entre didáctica y tecnología. Porque enseñar utilizando tecnología requiere ese balance entre esa didáctica. Acá el maestro Comenio nos diría, bueno, ¿cómo hacer para que el estudiante ame su materia? ¿Cómo hacer para que el estudiante se sienta motivado, que ha sido siempre nuestra gran preocupación docente, por aprender y facilitarle ese aprendizaje a nuestro estudiante? Pero también por parte de la tecnología tenemos que tener en cuenta que por una parte es motivante, o sea, estudiar por medio de estrategias como por ejemplo el aula invertida, como la realidad aumentada, como, bueno, un montón de estrategias puede ser motivante, y cómo utilizar esa motivación de la tecnología para que podamos enseñar mejor. Entonces, por parte de la didáctica necesitamos tener nuestros objetivos, pensar la temática, la metodología, la estrategia, ¿no? Esa forma parte de lo que es la tecnología. Si tenemos los recursos, si tenemos la motivación, y también no generar cansancio. ¿Por qué? Porque a veces la tecnología suele ser muy motivante, pero también agobiante. Entonces, a veces podemos hacer que los estudiantes utilizan en exceso la tecnología, pero no aprendan nada. Eso es un reto que siempre tenemos. O estén tan agobiados por aprender o porque justamente la tecnología les falla, que no logramos tampoco ese objetivo didáctico, ¿no? Entonces tenemos que tener ese balance, que entre otras cosas, pues también lo da la experiencia, también lo da la infraestructura con la cual contamos, pero también es importante, como les digo, entender que la tecnología es un medio para
para ser mejor personas, un medio para aprender mejor. La tecnología en sí misma, pues no es aprender por aprender, no. Es una herramienta que nos puede ayudar a tener esos procesos pedagógicos nuestros, por parte nuestra, esa reflexión pedagógica y también didácticos para que nuestros estudiantes aprendan mejor. Pero eso, ¿cómo se hace? Por medio de una buena planeación. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son esos componentes de diseño que puede tener el aula invertida? Pues primero, elegir esa temática. Alguien me podría preguntar, ¿todas las temáticas del semestre o de la clase, pues o de todo el semestre o de todo el periodo en aula invertida? No, lo que te decía, existen temas que necesitan un poco más de explicación, de reflexión también. Entonces, no todos los temas se dan para aula invertida, pero los temas que elijamos sí tenemos que saberlos diseñar y después reflexionar. Siempre es un proceso importante dentro del aula invertida, la reflexión por parte nuestra, del profesor, y por parte de los estudiantes, que se logre como esa metacognición. Bueno, vamos a ver cómo se puede implementar esa aula invertida. Lo primero es que, como hemos dicho, hay que elegir la temática. El profesor es mentor, nosotros somos los mentores, no los retransmisores de la información. Somos los que facilitamos ese aprendizaje. ¿Por medio de qué? De un video corto. Ya vamos a hablar del video, las características que debe tener ese video para que el aula invertida sea exitosa. Ahora, planear muy bien la clase. Eso implica revisar esos objetivos de aprendizaje y de enseñanza que se necesitan, de aprendizaje por parte del estudiante y de enseñanza por parte nuestra. Determinar ese tema concreto, determinar esos objetivos, determinar el orden de las ideas que voy a desarrollar en el video y que voy a trabajar con mis estudiantes en el salón de clase, o también ahora pues con estas oportunidades que tenemos de aprendizaje remoto en nuestro salón de clase remoto, ¿no? Ahora, después de que se ha determinado el objetivo, la temática, se ha determinado muy bien cuáles son los ejemplos que quiero dar. Vamos a dejar ese tema, que ese tema pertenece al video y lo vamos a ver en unos momentos, y vamos a concentrarnos en la sesión presencial o en la sesión en donde yo voy a estar con mis estudiantes. Entonces, claro, hemos dicho, el aula invertida es el estudiante que ve un video que tiene ciertas características que ya les vamos a nombrar, que lo estudia juiciosamente en su casa o en el lugar donde pueda hacerlo. Y es en el salón de clase con la interacción de sus compañeros en donde nosotros vamos a entrar como mentores. Por eso es importante, de acuerdo a esa temática, diseñar un taller o diseñar una actividad que nuestros estudiantes puedan realizar, ojalá en grupos de trabajo. Pero para eso, ¿qué se necesita? Se necesita haber enviado previamente el video a los estudiantes, haberles explicado a ellos cómo va a ser la metodología de la clase. De hecho, entrenarlos un poquito antes. ¿Por medio de qué? Por medio de lecturas. Uno les puede decir, miren, para la próxima clase necesito que vean este video. Para la próxima clase necesito que traigan leído este texto. Y así se va haciendo como una especie de entrenamiento para cuando ya llegue el video de la clase como tal, pues ellos ya tengan un poquito más habituado ese ejercicio, ¿no? Durante el desarrollo de la sesión, es importante que nosotros hagamos un repaso del video. Entonces, estamos en el salón de clase, nuestros estudiantes han visto el video, han sacado unas preguntas, o por lo menos lo han revisado. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Como somos mentores, vamos a repasar y vamos a dar una idea de las principales ideas de ese video con el resumen de lo más importante. Después decimos, bueno, ¿cuáles son las preguntas que se han suscitado al respecto? Y efectuar el taller para estar atento a resolver de manera personalizada las inquietudes. Y sigue una evaluación, pero entonces acá viene nuestra reflexión, acá empieza una primera parte de la reflexión. Si estamos en la sesión presencial o en la sesión en donde estamos con nuestros estudiantes, uno puede decir, bueno, y entonces uno cómo chequea que los estudiantes sí vieron el video.
Hay personas que son muy sinceras y dicen, profe, no alcancé a ver el video. Entonces uno le dice, mira, te estás perdiendo esta oportunidad. Acuérdate que los profesores somos los que motivamos. Te estás perdiendo esta gran oportunidad porque debes ver el video primero para poder estar en la clase con tus compañeros. Usualmente, y de una vez voy adelantando la parte de diseño de los videos no deben durar más de 10 minutos. Entonces, uno le puede dar un chancecito al estudiante para que lo vea dentro de la misma clase. Pero pues uno le explica, mira, te estás retrasando un poco con relación a tus compañeros que ya están trabajando el taller, pero puedes ver el video, tomar nota y si tienes alguna inquietud me preguntas y lo resolvemos. Entonces, ser siempre muy motivadores, ese es nuestro papel de mentores, de personas motivadoras del aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, profe, ¿uno cómo hace para chequear eso? Pues entonces, las personas que dicen, profe, no vi el video, pues bueno, por favor, intenta ver el video. Pero uno también tiene diferentes estrategias. Uno puede hacer unas preguntas aleatorias, ¿cierto? Entonces, como uno conoce a sus estudiantes, pues llamarlos y hacerles preguntas aleatorias al respecto y uno así va chequeando un poco cómo está el ambiente al respecto del video. También es interesante hacer un Kahoot, por ejemplo, una especie de formulario en línea con algún tipo de preguntas claves en donde los estudiantes puedan resolverlas en línea y uno ya más o menos, allí hay una votación, se da cuenta del nivel de apropiación de los conocimientos del video. O también puede hacer un Linoid, que es una especie de POSIT, pero digital, en donde uno puede poner unas ideas, unas preguntas y resolverlas también. Esas son diferentes estrategias que uno puede hacer cuando ya tenga los estudiantes en el salón de clase o de manera remota y esté interactuando ya con ellos después de haber visto el video. En la parte de la sesión, el inicio de la sesión, dando una motivación a nuestros estudiantes. Ahora, dentro del desarrollo de la sesión, pues uno puede hacer talleres en grupos. ¿Por qué en grupos? Porque el aula invertida también tiene como objetivo hacer que el conocimiento se reafirme entre pares. Oye, ¿qué entendiste tú de este tema? No, mira, yo entendí esto, no, mira. Por ejemplo, si es una sesión de matemáticas, la ecuación cuadrática. Bueno, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Entonces, entre pares, ellos mismos se van ayudando. Y la idea es que aprendan a trabajar en grupo, aprendan a trabajar en equipo y nosotros también podamos ver cómo es esa apropiación también humana que tienen nuestros estudiantes. Por eso es tan enriquecedor esto del aula invertida, porque no solo es que ellos aprendan, es también que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes y también en esa parte humana, si les podemos ayudar más, pues lo hagamos, porque uno puede detectar personas que quizás les da miedo preguntar, bueno, ¿por qué te da miedo preguntar? ¿O qué no entendiste? Oye, o hay grupos que se entienden supremamente bien y uno puede entender por qué se entienden tan bien. ¿Será porque viven en el mismo barrio? ¿Será porque son de la misma carrera? ¿Será? Bueno, entonces eso da otra información adicional que uno también como profesor a veces necesita para conocer un poco más a sus estudiantes. Entonces, esos talleres pues podemos hacerlos de una manera muy dinámica. Podemos hacer mapas mentales que son sensacionales. Los mapas mentales nos permiten, alrededor de un tópico central, generar ideas de manera colaborativa. Hay muchísimas aplicaciones en Internet para hacer mapas mentales colaborativos y de manera que podemos utilizar la asociación del cerebro y eso es una cosa maravillosa. Podemos utilizar infografías, bueno, de acuerdo a la temática, ¿no? Si usted está, por ejemplo, haciendo una clase invertida sobre matemáticas, pues es posible que usted utilice talleres para hacer ciertos ejercicios, algunos de menor a mayor dificultad, por ejemplo. Pero si usted está analizando un poema, por ejemplo, usted es profesor de literatura, pues la clase invertida es sensacional, porque de alguna manera usted les explica a ellos en el video, no sé, la biografía de José Asunción Silva. Entonces, al respecto del taller, bueno, vamos a hablar de qué entendimos de José Asunción Silva. ¿Cómo fue? Entonces, tener por medio de un diálogo enriquecido en grupos o también con el profesor, pues esa realimentación que les decía que es importante no solo en el conocimiento, sino también en lo humano. Entonces, también es posible hacer infografías, hacer historietas, hacer audios, hacer podcasts, utilizar todas las posibilidades tecnológicas
para que nosotros podamos recoger ese conocimiento que nuestros estudiantes han construido a partir de los videos del aula invertida. Y ahora viene una pregunta, ¿y la evaluación qué, profe? ¿Cierto? Entonces aquí viene también un aspecto importante de nosotros, de nuestra reflexión pedagógica. ¿Por qué tengo que hacer quiz? ¿Cierto? O sea, ¿por qué tengo que hacer quiz? Encima de que voy a hacer un taller, pues es posible, algunos profesores me han dicho, bueno, y entonces, ¿cómo hace uno para evaluar eso? Entonces te digo, pues mira, si tú tienes mucho tiempo, tú podrías hacer un quiz, pero realmente eso es lo que yo quisiera, ese quiz sí te mide lo que tú necesitas. Entonces, allí hay una reflexión, porque si estamos haciendo que nuestros estudiantes, de alguna manera disruptiva, aprendan una temática utilizando videos en la casa, haciendo trabajo colaborativo en clase, teniendo a su profesor como mentor, tratando de romper un poco con esos esquemas tradicionales, y tú llegas con un quiz, pues entonces déjame decirte que sí, que quizás esa estrategia no es la más adecuada, porque puedes quitar esa motivación que se tenía. Entonces, ¿cuál es la conclusión que uno podría dejar aquí? Dejar que ellos exploren todas esas posibilidades en cuanto a su conocimiento y la tecnología, pero no los limitemos con un quiz, porque eso coarta un poquito más lo que sería el despliegue creativo en cuanto a lo que nosotros quisiéramos lograr con nuestros estudiantes. Aparte de que tú tendrías que calificar los 18 podcasts, o los 18 mapas mentales y los 24 quizzes. Entonces, ahí te dejo la inquietud. Bueno, vamos a ver cuáles son algunos criterios de diseño para el video del aula invertida. ¿Por qué para el video? Porque es, digamos, que la parte, como el corazón de lo que significa la transmisión de los mensajes a través del aula invertida. Uno, cuando está diseñando el aula invertida, puede tener dos tipos de videos. Usar videos de otros profesores o crear su propio video. Entonces, para cualquiera de las dos opciones, un video corto y un tema por video. Esa es la clave del aula invertida. Vamos a ver cuáles son las consideraciones al respecto de cada uno. Usar videos de otros profesores. Existen en la internet muchísimos videos de todos los temas que queremos y que necesitamos. El asunto es que cuando se utilizan videos de otros profesores, es interesante al principio del aula invertida, cuando uno está comenzando, y no hay mucho tiempo para escoger, por ejemplo, el video que necesitamos, o para hacerlo, ¿no? Pero bueno, es una buena alternativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones al respecto de esta primera opción, utilizar videos de otros profesores. Crear el propio video, esa sería como la opción al cual yo les invitaría a que lo hicieran. Porque aunque implica estar sentado frente al computador, hablar solo, impartir la clase sin público, se puede sentir un poco raro, es interesante porque uno mismo se conoce y uno sabe exactamente cómo son sus estudiantes, cuál es la temática concreta que quiere dar y cómo editar o cómo arreglar mejor el video de acuerdo a unos parámetros de calidad. Como les decía, para cualquiera de las dos opciones, la clave de un video en aula invertida es que sea corto y un tema por video. Como les decía, si el tema es la ecuación cuadrática, solo se explica la ecuación cuadrática. Si el tema es analizar la poesía de José Asunción Silva, por ejemplo, es solo analizar eso. O la biografía de un escritor es solo ese tema. Entonces, un tema por video y un video corto. Esa es como la clave. Vamos a mirar cuáles son aquellos puntos, esos aspectos que hay que tener en cuenta en cada una de estas opciones. La primera, utilizar videos en la red de otros profesores. Entonces, claro, esa alternativa requiere tiempo. Hay que buscar el video, ¿cierto? Primero, que cumpla con la temática que necesito y que sea actual, que no esté desactualizado, ¿cierto? Primer aspecto. Segundo, que tenga buena calidad, que el sonido esté bien, que se pueda ver la imagen bien, que sea posible accederlo,
¿cierto? Que tenga licencia, ese es otro de los aspectos, que esté disponible en estos servidores de video como son YouTube o Vimeo u otros tipos de aplicaciones y los canales, ¿no? Que tenga derechos de uso y permisos. Entonces, una alternativa para usar videos en la red es que, claro, los puedes usar, pero requieres tiempo, tiene que tener buena calidad y tiene que tener derechos de uso. ¿Por qué? Porque a veces uno se puede encontrar con lo siguiente. Uno puede tener un video muy bueno, pero desactualizado o con errores. Entonces uno dice, bueno, este video lo puedo bajar y lo puedo editar. Pero entonces uno dice, bueno, entonces ¿será que más bien lo hago yo? Bueno, ahí va una consideración. Segunda, videos que no tienen calidad de sonido o imagen. Pues sí, y hay una cosa, y es que nuestros estudiantes son muy exigentes con esto. Y es que usted, mire, usted es estudiante y su profesor le ha enviado un video en el cual, pues, la imagen es borrosa. Entonces usted como que no se anima. O que no se puede escuchar bien, entonces tampoco se anima. Entonces hay que darle calidad al estudiante. El tercer aspecto es el más delicado. Videos que abarcan demasiados temas cuando hay que concentrarse en uno solo. Entonces uno puede tener, cuando uno encuentra un video de estos, uno puede decir, bueno chicos, vamos a ver este video, pero lo vamos a estudiar del minuto 19 al minuto 24, ¿cierto? Darles como un lapso de tiempo concreto para que ellos lo analicen. Pero lo ideal que es un video concreto, corto, conciso y de la temática que estoy necesitando. Entonces, estos son como algunos tips para que pensemos si nos metemos en aquella alternativa de buscar videos en la red o no para nuestra clase. Pero yo te animo a esto, a crear tu propio video. ¿Por qué? Porque ya somos prosumidores, ya tenemos celulares, tenemos nuestros computadores con unas cámaras sensacionales. Además de que la pandemia nos ha dejado, pues, esa enseñanza de quitarle el miedo a la pantalla, ¿cierto? Que nos ha costado un poco, claro, pero ¿por qué no aprovechar todas estas herramientas digitales, no? Entonces vamos a ver algunas consideraciones con respecto a crear el propio video. Pues lo primero es que podemos instalar algunas aplicaciones para hacerlo, ya vamos a mirar algunas. También usted puede utilizar la tableta o el celular, entonces es sensacional, no se necesita una cámara de video sofisticada, no, tú ya la tienes a la mano. Otro aspecto que es interesante es que también requiere tiempo y espacio, un lugar tranquilo y sin ruido. Hay algo paradójico, y es que cuando uno va a hacer un video, entonces si está, por ejemplo, en la casa, no sé, entonces empieza a haber ruido en la calle, entonces el perro del vecino empieza a ladrar, o entonces el gato de la casa aparece, o bueno. Entonces, procurar encontrar un espacio tranquilo para poder concentrarse a hacer el video y sobre todo una cosa interesante, importante, no tener tanta imagen de fondo que pueda distraer al estudiante. Es importante. Usted puede tener en lo posible una pared blanca o un fondo que no distraiga mucho para que usted sea el protagonista de ese video. Y claro, ¿qué otra implicación tiene crear el propio video? Publicarlo en un canal de YouTube o Vimeo, por ejemplo, ¿cierto? Para que el video sea público. Eso también tiene sus consideraciones. Vamos a ver. Con respecto a la creación del video, pues esto ya nos hemos familiarizado un poco con esto. Estar sentado frente al computador provisto de cámara, micrófono y tener lista la presentación del tema. Por eso es importante tener un guioncito. Ahorita vamos a hablar de ello. Se imparte la lección sin público presente y hablar solo es parte del proceso. Como les digo, pues la pandemia ha contribuido a que de alguna manera le perdamos el miedo a la pantalla, pero pues no deja de ser un poco inquietante, ¿no? Ahora, algunas aplicaciones informáticas para grabar las clases son las siguientes, por ejemplo, Screencast o Matic, esa es buena, tiene licencia gratis, son 15 minutos de grabación, le dan perfecto a uno para hacer una grabación de máximo 15 minutos. El aula invertida debería tener solo 10 minutos, pero bueno, es inevitable, a veces hay videos que se alargan un poquito más, pues sí, 15 minutos. Es un espacio bueno, pero por favor no más de 15 minutos, porque imagínese, uno tiene que ser clemente con su estudiante, ¿no?
Otro elemento interesante es Camtasia, por ejemplo. Existen muchísimas aplicaciones. Lo interesante de esto es que le permiten lo siguiente, si usted tiene una presentación de PowerPoint o sus diapositivas, que lo vean a usted. Es decir, tratar de grabar el video con su imagen, para que el estudiante no pierda de vista que usted es el profesor. Entonces es importante tener allí la diapositiva. Usted ha hecho un guión previamente, ya vamos a explicar cómo se hace el guión, pero es importante que usted aparezca allí. A veces hay profesores que somos un poco tímidos con ellos. No, pero yo no quiero aparecer, no. Es importante que tú aparezcas, porque tú eres el profesor, tú eres la profesora. Entonces eso le da seguridad al estudiante acerca del video que está aprendiendo, del video que está mirando, de lo que está aprendiendo, de que es usted, la persona, su profesor, quien está enseñando. Entonces es importante que lo vean a ustedes, es un componente necesario. Bueno, otra de las aplicaciones que estamos ya como acostumbrados es usar Teams. Teams es una aplicación informática que ya está pues muy difundida entre todas las universidades y algunos colegios, y le permite a uno crear un canal para hacer justamente pues la grabación del video, ¿cierto? Uno puede crear su canal privado, hacer el video y después se lo deja disponible a los estudiantes para que ellos lo analicen después. O usted también, por medio de esta aplicación, igual que estas otras, todas estas le permiten a usted bajar el video a su computador para que usted lo pueda descargar y lo pueda subir después a un canal, un servidor de videos, para que usted tenga acceso a él, o sus colegas también tengan acceso a su video y sus estudiantes, por supuesto. Esta es una recomendación muy sencilla, pero es importante. Si usted va a grabar su video con tableta o con celular, es importante que lo grabe de manera horizontal, no de manera vertical. ¿Por qué? Porque de la manera horizontal usted tiene un plano más grande para poder comunicar las ideas. En cambio, el vertical, pues usted tiene una visión muy reducida de lo que usted va a mostrar. Entonces es importante tener en cuenta ese detalle. Bueno, acerca del guión. La clase invertida, como les decía, pues implica un esfuerzo por parte nuestro, por parte de los docentes, porque no es al azar, no es un video al azar, es un video planeado, muy concreto, muy conciso. Entonces, lo importante es tener un guión. Recordemos que el tema del video debe ser parejo, debe conservarse a lo largo del video. Entonces es importante hacer lo siguiente, hacer una presentación del profesor, donde se presenta, pues está su nombre y la materia, una introducción, una apertura, en donde va a ser, bueno, en este video vamos a hablar acerca de la biografía de José Asunción Silva y vamos a tratar esto y este tema, por ejemplo. El desarrollo del tema, usted puede tener unas diapositivas e irlas mostrando, como les decía, es importante que lo vean a usted, y hacer un cierre del tema, una finalización. Si el video, pues, duró 10 minutos y usted ya terminó el tema, que es lo ideal, usted simplemente, pues, dice, bueno, vamos a hacer un resumen, un breve resumen acerca de lo que hemos visto, y usted hace un resumen y se despide. Pero si usted... Y a veces pasa, la mayoría de las veces pasa que uno hace dos videos, puede hacer dos videos, uno a continuación del otro, por ejemplo, pues es importante decir, en el próximo video veremos tal tema o continuaremos con esta temática o lo que usted considere pertinente. Ahora, en la grabación del video, pues ya hemos dicho varias cosas, que sea un lugar tranquilo. A ver, hay algo importante en la realización del video. No leer, porque entonces, si usted lee, pues el estudiante se va a aburrir y va a ser un video aburrido. Entonces, haga uso de su capacidad de improvisación para explicar con pasión su tema. Eso es importante, que los estudiantes también capten la pasión, capten el tema, la energía que usted tiene. ¿Cierto? Entonces, así se evita tener un video tedioso. Ahora,
es posible hacer la clase invertida con dos profesores o en diálogo con dos profesores. Bueno, ¿y tú qué opinas de José Asunción Silva? Bueno, entonces ya el otro profesor, bueno, José Asunción Silva nace en 1800, bueno, y empiezan a conversar. Esa también es otra posible forma de hacer el aula invertida. O con un estudiante, se hacen preguntas, o también algo interesante, y es que existen muchas, en la edición de los videos, que es el tema, ya la diapositiva que sigue, pues algunos tips en donde uno puede hacer silencios. Entonces, uno puede decir, bueno, vamos a resolver esta ecuación cuadrática, te voy a dar algunos segundos para que puedas pensar acerca del posible resultado. Entonces, das, pues no sé, 30 segundos, 20 segundos, puedes mostrar alguna imagen allí, y después dice exactamente la respuesta es tal. Entonces ya el estudiante pues no siente tan lejano el hecho de que sea un video, porque estás allí, te está viendo y das tiempos, das pausas para que él también pueda pensar. Es importante también tener cronómetro en mano, aunque estas aplicaciones, como les decía, pues Screencast usualmente tiene un cronómetro en donde va avisando donde que a los 15 minutos se corta, deja de funcionar el video. Ahora, llega una pregunta interesante. Editar el video, ¿cierto? La edición del video es un aspecto interesante porque implica tiempo. Entonces, si usted tiene tiempo para editar su video, hágalo. Pero aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿necesito el video perfecto o lo necesito para la clase del jueves? ¿Cierto? Existen muchísimos programas para editar video. Está el mismo programa, una suite que tiene YouTube, y también hay otra aplicación que es Filmora, por ejemplo, que le permite a uno editar videos. Esto que implica cortar, pegar, poner anuncios también, formular preguntas, eso es importante dentro de la clase del aula invertida. Entonces, claro, implica tiempo. Entonces uno tiene que ver si necesita ese video perfecto o si puede tener ese video y más adelante perfeccionarlo un poco más. A medida que uno va avanzando en la hechura de los videos, pues se va perfeccionando en muchas cosas. Pero pues siempre somos susceptibles de mejorar. Eso es lo bonito de la educación, eso es lo bonito del ser humano, de nuestra antropología, de nuestro sistema de funcionamiento. Siempre podemos mejor hacer las cosas. Ahora bien, ya esta es una parte final y es publicar el video. Existen varias plataformas para publicarlo, YouTube, Vimeo. ¿Y para qué publicar el video? Para que los estudiantes puedan acceder, ¿cierto? ¿Cuál es la recomendación? Que usted pueda hacer un canal, pues cree su propio canal para que pueda subir allí los videos. Hay una cosa, cuando uno está subiendo el video en YouTube, usted puede tener la opción de tenerlo un video público para que todo el mundo en la internet lo pueda ver y que, bueno, puede ser que sea su inicio como youtuber, ¿no? O solo tenerlo privado, es decir, que solo las personas que tienen el enlace puedan acceder a él. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, eso ya depende de cada quien, ¿no? Pero en general se recomienda que los videos sean públicos para que otros colegas suyos puedan también acceder a su video y también usarlo. Entonces, lo que nos interesa en esta sociedad del conocimiento es el intercambio de información, es podernos ayudar los unos a los otros, ¿cierto? Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Algo muy importante, utilizar licencias. Tengo entendido que hubo un encuentro sobre derechos de autor. Entonces, recordemos que existen licencias de libre uso, licencias, por ejemplo, las Creative Commons, que uno puede asignar de acuerdo pues, a la política que uno necesite o que uno quiera para que otras personas compartan la misma información con uno. Entonces, es importante tener ese tipo de aspectos. Por último, pues nombrar muy bien el video con la temática y ofrecer una descripción para que las personas tengan esa idea de qué se trata el video. No tiene que ser una descripción larga, puede ser alguna descripción cortica acerca de lo que se trata el video.
acá asignar la licencia de uso del video. Usualmente cuando uno está subiendo el video a las plataformas, pues allí le sugieren a uno unos tipos de licencia. Y ya para finalizar, algunos consejos: voz animada, puede ser, como he dicho, pues se puede hacer el video en compañía de otras personas, con otro profesor. No perder el tiempo de los estudiantes, mantener el tema. Por eso es importante que el video sea corto, concreto, 10 minutos y de una temática. Se puede adicionar anotaciones, silencios, respetar los derechos de autor y finalmente mucho entusiasmo para incursionar en este mundo de los videos y quién quita que, como decimos en mi tierra, pues este sea su inicio como un youtuber académico, que es importante e interesante. Bueno, hasta aquí es mi exposición. No sé si ya podemos abrir entonces el campo para preguntas y comentarios. Bueno, muchísimas gracias, doctora Erika. Yo tengo que en primera instancia disculparme por no poder encender mi cámara debido a un problemita que tengo en mi computador, en el cual estoy conectada, que tengo la cámara bloqueada. Por eso me disculpa a usted y los profesores que nos acompañan y que no pueda mostrar mi imagen, ¿no? Debido a ese problema que tengo con la cámara. Pero bueno, aquí estamos y le agradecemos mucho. Su explicación ha sido muy didáctica, muy amena y nos complace mucho, y lo comentábamos ahorita mismo al interior del equipo de pedagogía, que estamos conectados vía WhatsApp. Nos complace mucho un elemento que usted tocó muy importante, en el cual nosotros hacemos mucha insistencia a los profesores, y es todo el protocolo que debe seguirse para la grabación de videos en cuanto a lo que es la etapa pre, antes del video, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el guión, con la duración, con lo de las licencias, con cómo apropiarlo en YouTube. Es decir, coincidimos completamente en lo que usted planteó, y así nosotros lo tenemos establecido en el marco de los procesos de apropiación de los cursos en el aula extendida, que es nuestra plataforma para desarrollar la modalidad virtual y combinada, ¿verdad? Entonces eso nos crea como mucha satisfacción de saber que coincidimos en eso con usted. Por supuesto, hay algunas inquietudes aquí planteadas ya, que les voy a transmitir para que usted pues se disponga a darle a intentar dar respuesta, porque pues la idea es que los profesores no se vayan satisfechos, ¿cierto?, con lo que les dice, sino que pues vayan con más inquietudes a buscar, a informarse, ¿no? A buscar información, a documentarse, ¿cierto? Entonces, una de las primeras preguntas que llegó inmediatamente, usted planteó el tema, fue el relacionado con una afirmación que hizo acerca de correr el precio de asumir la libertad del estudiante. Entonces, los profesores preguntaban qué tan alto era el precio que ellos debían asumir con esa libertad del estudiante, pues entendiendo, por supuesto, yo lo veo en el marco de la cultura de nuestro estudiante, ¿verdad? Qué tanto aflojar y qué tanto apretar en el contexto de ese riesgo que tenemos que asumir por la libertad del estudiante. Es la primera pregunta que llegó. Vale, profesora Nuri. Pues nada, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio. Bueno, el concepto de libertad es complejo, o sea, sobre todo porque es que nuestra cultura es un poco reticente a hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro, asumir la libertad del estudiante significa, o yo lo pongo en el contexto, lo quiero decir en el contexto de que es posible que ellos al principio se sientan poco motivados para ver el video y entender la clase. Pero en ese sentido, por lo que les decía que a veces es difícil o que nos cuesta cambiar de paradigma.
¿cierto? Pero la idea es que el estudiante asuma su responsabilidad. Es decir, mira, si tú no, mira, te invitamos a que veas el video para que puedas aprender, pero es tu responsabilidad aprender o no. Entonces, aquí está la invitación. Este es tu video, esta es la clase. Sin este tema no puedes ver este otro o se te dificulta aprender esto y este otro. Entonces, escoge. O sea, la idea es como ponerle al estudiante, plantearle al estudiante la importancia de que él aprenda y que él asuma su proceso. Entonces, decirle, mire, si usted no estudia esta temática, pues usted se le va a dificultar estudiar esta y esta otra. Entonces, le recomiendo que usted lo haga y que lo asuma. Entonces, usted también aprende a conocerse, a tener responsabilidad y a asumir cómo aprende mejor usted. Pero en cierto modo, pues sí, hay que respetar la libertad del estudiante, pero también hay que decirle también que se pierde por no hacer las cosas como debiera. Eso es lo que yo puedo contestar, profesora, porque es que allí hay muchas cosas. Pero la idea Sí. es esa, que el estudiante asuma su responsabilidad frente al proceso educativo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. La siguiente pregunta, ¿cuál considera usted es el principal cambio que debe hacer un profesor para asumir esta estrategia didáctica Sí, gracias, en su profe. proceso de docencia, en su ejercicio de su docencia? Gracias, profesora. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque es que nosotros los profesores tendemos a replicar en el aula de clase como nosotros aprendimos. Eso es la reproducción. Cuando uno mira los textos de Bourdieu, uno se da cuenta que uno reproduce en su aula de clase muchas cosas que uno ha sufrido, que uno ha vivido, ¿cierto? De hecho, pues, a veces uno trata así como me enseñaron, así yo enseño. Y no, justamente para eso estamos los profesores que estamos metidos en estos centros de tecnología, para decirle al profesor, no, profesor, hágase un poquito de violencia a usted mismo. Mire que las cosas se pueden enseñar de maneras diferentes y no tiene que ser igual a como usted se lo enseñaron. Esta generación es diferente. Esta generación va a 1000, o sea, y tenemos muchísimos retos y muchas herramientas tecnológicas. Entonces, uno de los principales obstáculos que uno puede tener para asumir este tipo de estrategias es uno mismo decir, bueno, quitarse esos paradigmas de reproducción que ha tenido en su vida, pero a su vez también motivarse pensando que es una manera en la cual usted va a aprender cosas, usted va a aprender, que usted anímese a hacer las cosas diferente, porque eso, entre otras cosas, le ayuda a uno a crear enlaces cognitivos que lo ayudan y lo enriquecen a uno más para mejorar su inteligencia y para mejorar también la manera de hacer las cosas. Entonces, lo primero es quitarse el miedo, a hacer cosas distintas, quitarse los paradigmas que uno tiene de reproducir las cosas tal como se las enseñaron y animarse a hacer las cosas diferentes. Eso sí, ¿cuál es la recomendación? Que si uno es un poquito tímido para hacer esto, pues usualmente uno tiene un compañero, un profesor, el partner de uno, venga, mira, yo estoy pensando hacer esto en la clase invertida, ¿qué opinas tú? Conversar entre los compañeros, contarse, buscar ayuda si uno la necesita, pero lo mejor y lo más motivante es atreverse a hacer algo distinto. Así le cueste un poquitico más, pero la satisfacción de ver que fue algo diferente, que rompió con lo tradicional, es interesante. Entonces, eso sería como la respuesta, profesora Nuri. Sí, algún autor por ahí que leía llamaba eso cambios tipo 2 en la mentalidad del profesor, cambios profundos, sí, y no los cambios tipo 1 que son cambios superficiales, ¿verdad? Esos cambios profundos que se requieren desde la mentalidad del profesor, cambios de contenido,
¿cierto? Acerca de su rol, el rol del estudiante. Tenemos otra pregunta aquí, doctora Erika, ¿cómo motivar extrínsecamente al estudiante cuando en su rol viene recibiendo y llevarlo a que cambie ese rol de recibir por el rol de entregar? Te hago la pregunta tal cual como la formulan aquí. No, me parece muy bien. Claro, ¿cómo cambiar el rol de recibir a entregar? Obligando al estudiante a que entregue. Por eso la tecnología nos da muchísimas maneras de hacer cosas. Ahorita nosotros somos prosumidores, consumimos y producimos. Entonces, claro, para que el estudiante se obligue a entregar cosas, nosotros somos los que le debemos pedir cosas. Una buena estrategia para esto es el aprendizaje por proyectos, por ejemplo, en donde, a ver, esto no se logra de un día para otro, no, esto hay que tener desde el principio del semestre y desde la concepción de la materia. Uno tiene que decir, bueno, si voy a ser disruptivo, voy a empezar de una, pero entonces voy a tener una metodología distinta. Puedo empezar, por ejemplo, con un aprendizaje por proyecto, un aprendizaje por servicio, en donde el estudiante vea la utilidad de lo que está haciendo en su vida práctica o para los demás. Entonces, uno, por ejemplo, yo suelo hacer de ese tipo de proyectos. Puedo hacer proyectos, aprendizaje por proyectos, pero también tengo experiencia en aprendizaje por servicios. ¿Uno qué hace? Uno motiva constantemente a los estudiantes diciendo, mire, esa infografía que usted está haciendo le va a servir a esa persona que va a entrar a esa EPS y necesita hacer este procedimiento y no sabe cómo hacerlo. Ahí el estudiante capta esa necesidad y se anima a hacerlo. Entonces, en la medida en que nosotros dejemos de ser menos teóricos y más prácticos con relación a buscar y alinear el currículo con algún proyecto que nos podamos inventar y también insertando tecnología, vamos a lograr que ellos den más. Y también, pues como le digo, a mí ese aprendizaje por proyectos me gusta mucho porque se obliga a uno a tener unas metas concretas y unos productos concretos que por medio de la tecnología uno se los puede decir, después puede motivar a los estudiantes para que en un espacio concreto lo terminen. Entonces es interesante eso. Entonces no sé, profe, si contesté la pregunta. Perfecto. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Erika. El tema es bastante motivante. Me parece que es una posibilidad para el aprendizaje individual y también el aprendizaje colaborativo, por supuesto. Algo así como la libertad del estudiante, dice la profesora entre comillas, la profesora Isaura Bedoya está conectada con nosotros, en relación al proceso personal de aprendizaje. Pero entonces en nuestro sistema educativo, y esta es la principal preocupación que tienen los profesores siempre, ¿cómo manejar los tiempos dedicados para cada ciclo? Sí, porque se entiende que este tipo de estrategias metodológicas requieren de más tiempo, ¿verdad? Y también, pues, cómo ajustarlo a esos cortes que tenemos, que se tienen en el marco de la evaluación de los estudiantes. Vale. Bueno, por una parte, saludo a la profesora Isaura Bedoya, que es conocida mía, entonces me encanta que esté aquí en este espacio. Bueno, hay que mirar con relación al tiempo dos cosas. La primera, el tiempo del profesor y el tiempo del estudiante. Bueno, entonces, con relación al tiempo del profesor, uno como profesor va conociendo a sus estudiantes, también va conociendo, de acuerdo pues a su experiencia docente, cuáles temas son más complicados, necesitan un poquito más de apoyo que otros. Por eso les decía que el aula invertida no necesariamente tiene que darse en todos los temas. Hay temas que se prestan más que otros porque son más concretos. Hay otros temas que son un poquito más, requieren un poquito más, son más complejos, tienen mayor dificultad. Esos temas que requieren mayor dificultad hay que darlos en clase. O sea, hay que hacer que el estudiante se apropie de ellos, pero por medio de la seguridad que uno como profesor le brinda a ellos dando la materia. Pero esos temas que uno ve que son concretos, que se pueden dar a través de metodologías o de estrategias como el aula invertida, pues ya uno va sopesando y va mirando dentro de su planeación
cómo se distribuyen en el tiempo y cuánto tiempo se va a gastar. Pero lo primero es atreverse. Si uno no se atreve, no logra hacer eso. Entonces, lo primero es atreverse, porque uno también puede decir, no, pero es que entonces esto me va a consumir mucho tiempo, esto también cuánto tiempo me va a consumir de la clase, pero si uno nunca lo hace, pues es complejo. Entonces, hay que atreverse. Y como le decía, pues hay que tener como esa seguridad de que se va a lograr algo nuevo, de que es algo motivante para uno, de que uno también va a hacer que sus estudiantes cambien de paradigma. Esa es la principal motivación. Ahora, uno tiene que tener esa planeación. Eso es indudable. Los profesores somos maestros en planeación, nos toca hacerlo. También tener esos momentos de que pues, algún imprevisto, algo que surgió, pero sí tener en la mente y en la mira los objetivos que quiero lograr a corto plazo. Eso es lo que le ayuda a uno también a tener ese cronograma personal para poderse lograr sus metas. Pero lo importante es que cuando uno tiene este tipo de estrategias disruptivas, atreverse y ver cómo le fue, o sea, ensayo y error, pero también dentro de una planeación que uno mismo ha hecho. Ahora, el tiempo de los estudiantes, también pues ahí es donde digo, hay que correr con la libertad de ellos, ¿cierto? Uno cuando ya ha logrado cierta etapa de la vida, uno se da cuenta, Dios mío, uno cuando era estudiante sí que perdía tiempo, o su concepción del tiempo era diferente, ¿cierto? Entonces, correr con la libertad de los estudiantes es, como les decía ahorita, hacer que ellos tengan conciencia de lo importante de su proceso de aprendizaje, de su meta, lograr en ellos procesos metacognitivos. Y eso es algo que quizás se me olvidó, no alcancé a presentarlo ahorita, y es que al final del aula invertida es importante reflexionar con los estudiantes. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué tanto aprendió? ¿Cómo le fue a cada uno? Y entonces, no, profe, a mí me fue bien, no, profe, es que no vi el video, no, profe. Esos espacios de reflexión son supremamente importantes porque le dan realimentación a uno de cómo le fue. Entonces, uno de los aspectos importantes del aula invertida es ese aspecto de la reflexión con los estudiantes y nuestra misma reflexión pedagógica. Entonces, eso podría ser la respuesta que le puedo dar a la profesora. Perfecto, gracias, profesora Erika. Tenemos dos preguntitas más aquí. La primera de ellas nos dice, ¿qué necesito para poner en práctica esta estrategia didáctica? Bueno, lo que necesita para hacer el aula invertida es primero encontrar una temática concreta. Mientras más concreta, mejor. 2, planear la clase, muy bien. Planear, como usted ya, la profesora ya, o el profesor que hizo la pregunta, ya tiene en su mente la temática concreta. Establecer una presentación, el guión, atreverse a hacer el video con una tabletica o con la tableta o con el celular, ensayar una y otra vez, porque cuando uno está haciendo los videos, pues uno a veces dice, bueno, no, es que esto no me salió mal, lo vuelvo a grabar, no, aquí me salió esta cosa, no, lo vuelvo. Entonces, ensayo y error, uno primero se va soltando hasta que hace su video. Y con base en el video, pues ya hace la planeación del taller o de la actividad que le va a poner a los muchachos, cronómetro en mano o mirando qué tanto se pueden demorar haciendo esa actividad. También teniendo como un espacio para aquellos estudiantes que quizás no están todavía acostumbrados a ver los videos, entonces uno también tiene que contar con ese tiempito, pueden ser 20 minutos en clase, para que los muchachos que no han visto los videos lo vean y para que los que los vieron hagan un repaso, ¿cierto? Pero animarse a hacer esa estrategia del aula invertida. Eso es lo principal, la motivación, la temática concreta, animarse a hacer el video, revisar otros que tengan unos estándares buenos de calidad y probar y animarse, entusiasmarse por este tipo de estrategias nuevas. Y arriesgarse, ¿no? También arriesgarse. Bueno, tenemos la última pregunta ya para cerrar este espacio y está relacionada, doctora Erika, con
como un top, ¿cuál sería un top 5 de las habilidades y destrezas que se desarrollan en el estudiante con esta estrategia? Ok, metacognición, libertad, o sea, asumir su propia libertad, uso de la tecnología, capacidad de síntesis y, por último, capacidad para trabajar en equipo. Eso sería. Excelente. Aquí están dando las gracias, la profesora Edna, gracias por la respuesta ante mi pregunta de motivación y rol. La profesora Elsie Mejía Segura, muchas gracias, doctora Erika Duque, muy interesante su intervención, especialmente la invitación a repensar e innovar en nuestro rol de enseñar. Es un cambio de paradigma para el estudiante que tiene un papel más activo y para nosotros que nos encontramos con sus necesidades puntuales y de alguna manera debemos responder a ellas. Muchísimas gracias, le expresa la doctora Elsie Mejía Segura, que es una de las profesoras que fue reconocida por el Ministerio de Educación como buenas prácticas de innovación pedagógica, precisamente con esta estrategia que ella viene trabajando ya hace bastante tiempo. Y pues nos dice, es muy importante el apoyo institucional frente a estas estrategias nuevas. Este es un punto muy positivo desde nuestra universidad. A la doctora Ilse, gracias. Ella siempre es una de las personas que siempre está asistiendo a nuestros espacios y con oídos muy receptivos a la formación que el Departamento de Pedagogía orienta. Ha sido realmente un espacio de mucho aprendizaje, de mucho enriquecimiento. Bueno, ahí estoy yo, que me corresponde el próximo encuentro pedagógico, que no es el aula invertida de la aplicación. Bueno, no es el aula invertida, es la situación de la evaluación como situación de aprendizaje, ¿no? Es como darle un enfoque distinto a la evaluación en el marco de la evaluación formativa, ¿no? De la evaluación formativa. Este va a ser nuestro espacio el próximo octubre 27. A los que están conectados los invito, y a los que, y también que pues inviten a sus colegas, a la doctora Erika también, si quiere acompañarnos, está invitadísima conmigo para pues también poder intercambiar experiencias y saberes en torno a uno de los temas que pues más complejos, ¿no? Como es el tema de la evaluación, ¿cierto? Y es el tema que ha sido objeto en este segundo ciclo de encuentros pedagógicos, ha sido todo relacionado con la evaluación, y vamos a cerrar este segundo ciclo, lo vamos a cerrar precisamente con un panel sobre, pues, en los que se aborde ya el tema de la evaluación como una oportunidad para el aprendizaje, que es lo que debería ser, ¿no? Como principio de la evaluación formativa. Bueno, no sé, doctora Erika, si usted tiene algunas palabras finales, con mucho gusto le cedo el micrófono antes de cerrar. Profesora Nuri y a todos los profesores que nos acompañaron en este webinar, pues para mí fue una experiencia muy bonita estar con ustedes compartiendo este webinar. Muchísimas gracias por su paciencia, por sus preguntas, y muchos éxitos en la implementación de estas estrategias disruptivas que siempre son ganancia para el estudiante y para uno. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio, y pues nada, muchos éxitos en todo, y ojalá lo puedan implementar en sus aulas y en sus experiencias pedagógicas. Muchas gracias. A usted infinitamente, doctora Erika, y vamos a seguir trabajando con mucho gusto. Bueno, eso ha sido nuestro encuentro hoy. Bueno, también les tiendo las palabras de nuestra profesora Dania Mejía Rodríguez. Muchas gracias por este espacio que nos ayuda a seguir creando estrategias para fortalecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Gracias a todos los asistentes. Una vez más, nos sentimos muy agradecidos con ustedes de parte del equipo de pedagogía y de su directora Sara Karina Solano. Les damos infinitas gracias por acompañarnos en este espacio y seguir creciendo con nosotros y seguir asumiendo el compromiso y el reto de ser cada día mejores. Que tengan un feliz resto de día. Gracias.